No me lo puedo creer, lo ha vuelto a hacer. Nikola Tesla tiene todas las papeletas para conseguir ser el mejor personaje de esta historia. Adán se lo puso muy difícil cuando no necesitó ningún motivo para proteger a sus hijos. Buda se unió a la fiesta con su inesperada traición y Jack nos atrapó a todos con sus mentiras. Sin embargo, lo que hace realmente especial a este señor es su esencia, que al fin y al cabo es la misma que la de Shumatsu no Valkyrie. Todo está conectado. El capítulo comienza con Caos, la técnica prohibida de Belcebú. Como vimos, se creó una esfera negra enorme que ocupaba casi toda la arena y terminó con una gran explosión. De hecho, destrozó el escenario que habían montado para los dos luchadores, y algo muy importante es que deja de piedra a todos los espectadores, tanto a los dioses que conocían la técnica como, atención, a Nostradamus. El hecho de que le parezca espectacular y se quede perplejo mirando quiere decir que su poder no dista mucho del que acabamos de ver, algo que me tenía bastante preocupado. Pero lo más importante no era ni la arena de combate ni los espectadores. Lo más importante es que se acaba de producir una gigantesca explosión justo donde estaban los dos luchadores. Y para sorpresa de todos, a Tesla le había afectado bastante. Por Dios, qué panel más espectacular, es imposible no ser Team Tesla. Y un detalle muy bueno es que también se nos muestra que Góndula ha sido afectada por la técnica de la mosca, y era el momento perfecto para que el papucho se soltara una frase al más puro estilo Kenshi Juan, rollo, ¿estás bien? ¿Puedes continuar? No sé, algo que parezca que se preocupa por ella, aunque sea un poquito, que encima más adelante vamos a ver que a este personaje le pega muchísimo que se preocupe por los demás. Esto no sucede, pero no solamente a él le da igual la vida de la Valquiria. Brunhild parece ser la única en todo el Valhalla que no se ha impresionado por la técnica prohibida, aunque esto de prohibida hay que cogerlo con pinzas. En una conversación entre Zeus y Adama se nos intenta explicar el origen de la técnica. El viejo nos dice que nunca la había visto en persona, pero sabe perfectamente cómo se produce. Es el resultado de unir los dos tipos de vibraciones de Belcebú. Como un brazo lo usa para atacar y otro para defenderse, si los combina junto a la calavera que amplifica todas esas vibraciones, consigue una explosión mortal. ¿Y qué tiene de malo la explicación? Nada, lo malo es el origen de lo prohibido. Se supone que un día normal y corriente estaba tan tranquilo Hades jugando con su guacamayo al ajedrez cuando escuchó una tremenda explosión. Asustado fue corriendo al balcón a ver si lograba ver qué la había producido y se encontró con una esfera negra enorme justo enfrente de su castillo. Lo que había pasado es que Belcebú, porque sí, se había dedicado a investigar sobre el nuevo arma que le habían entregado y se había cargado a un demonio del inframundo gigante como pasatiempo. Y aquí es donde está el verdadero problema. La mosquita muerta nunca había sido así. Él llevaba una vida tranquila y solitaria, sin meterse con nadie y sin llamar la atención. No es que fuera un dios problemático si no tenemos en cuenta su alter ego. Sin embargo, la frustración provocada por sentirse culpable por la muerte de los únicos que habían sentido afecto por él y además no poder morir, le hizo enfrentarse, por ejemplo, con criaturas del inframundo a ver si conseguían acabar con él. Pero estos enfrentamientos aquí sí que tenían sentido. No se enfrentaba a ellas para comprobar su poder o por sentirse superior, solo lo hacía porque quería morir cuanto antes. Pero después de la conversación con el rey del inframundo, sus palabras fueron: yo debo morir, pero la muerte que tú me ofreces no es la que merezco. Después de reflexionar por tanto tiempo, llegué a una conclusión. Debe ser de la forma más horrible, de la manera más penosa, miserable, patética y repulsiva. Así es como yo debería morir. Si ya no quería morir cuanto antes, ¿para qué se enfrenta a las criaturas que ya había vencido? He estado pensando, pero no he encontrado ni un solo caso en el que enfrentarse con criaturas del inframundo mucho menos poderosas que él le llevara a la muerte que quería. Además, Belcebú era un dios bueno, no era alguien que se dedicara a asesinar criaturas porque sí, y si tenemos en cuenta lo que le afectó la muerte de sus amigos, debería de tener mucho aprecio a la vida. Tampoco veo sentido a que de repente quiera aumentar su poder para que en un futuro justo como el del Ragnarok pueda luchar dándolo todo y conseguir la muerte que tanto ansiaba. Era imposible prever que esto iba a suceder. Además, tampoco tiene ningún sentido que la técnica se considerara tabú en el inframundo. Para que llegara a ser una técnica prohibida, digo yo que la podrían realizar otros personajes, y si la declaran así, la controlarían de alguna forma. Pero es que solamente ha conseguido realizarla el único personaje al que le sudan las patatas lo que le diga el resto. Que fuera considerada tabú o no, le iba a dar igual a Belcebú. Ahora bien, entiendo perfectamente por qué han querido hacer que Caos sea una técnica
técnica prohibida, para que en el final del capítulo anterior Zeus se haga pipí encima y que nos entre un hype terrible. Y para qué nos vamos a engañar, funcionó a la perfección. El único inconveniente que tuvo Belcebú realizando su técnica fue que él también se terminó destrozando entero. Por Dios, qué panel más espectacular, es imposible no ser Team Belcebú. De hecho, Zeus nos explica que esa técnica debería de haber sido capaz de acabar con cualquiera, así que si Tesla sigue vivo, la mosca debería haberse equivocado en alguno de sus cálculos. Pero lo que no sabía el viejo es que Tesla había decidido sacarse las patatas fuera del traje. Lo que realmente sucedió es que el científico ha tenido que sacrificar una de sus bobinas para salvar su vida. Y no solamente su vida. Justo cuando la técnica iba a alcanzar su máximo potencial, Tesla decidió dar un golpe directo de su Plasma Pulse Punch para intentar romper la burbuja que se estaba creando. Y lo consiguió. Lo que quiere decir que, viendo que Belcebú ha acabado en unas circunstancias similares al científico, puede que si el ataque se hubiese completado con éxito, él también se habría muerto. Además, cuadra perfectamente con las indicaciones de su muerte deseada. Si terminaba de completar su técnica y ambos se morían a la vez, la ronda acabaría en un empate. Y pensadlo, que Belcebú acabara con la vida de uno de los humanos más carismáticos de todo el Ragnarok, dejando la ronda en un empate sin que ninguno de los dos bandos ganara ningún tipo de ventaja por esas dos muertes y sin terminar de vengar a Hades, sería una de las muertes más miserables, penosas, patéticas y repulsivas que me puedo imaginar. Y además eso hace este momento más épico todavía. En ningún momento hubiese llegado a pensar que un humano sería capaz de salvar la vida de un dios en este torneo. Justo después de ver las consecuencias de la técnica, Belcebú se encuentra muy asombrado por el instinto de supervivencia de Tesla, pero sujetando la calavera con fuerza reconoce que se está acercando el fin del científico, o como le llama Heimdall, la esperanza de la humanidad. Y resulta que esas palabras consiguen todo lo contrario. El humano coge fuerza, se termina incorporando y nos da uno de los mejores momentos de toda la obra. Asegura que es imposible que le den fin a la humanidad y para explicárnoslo nos remontan a su pasado. Este chavalín vivía en el Imperio Austriaco y pertenecía a una familia humilde pero muy trabajadora. Siempre que podía se iba a lo que llamaba la base secreta, que tenía exactamente la misma cerradura que su guarida del Valhalla, pero fabricada en modo humano. Allí se encontraba Dane, su hermano mayor, el cual era un gran científico y una de las mejores mentes de todo el pueblo. Resulta que esa base secreta era su laboratorio, llamado Gematria Zone, exactamente igual que la futura prisión de los dioses de Tesla. Al pequeño Nikola le fascinaban los inventos de su hermano y siempre estaba al tanto de sus futuros proyectos. Esa vez concretamente le pidieron crear un molino de viento, pero al ser algo tan relativamente sencillo de realizar, decidió inventar un nuevo modelo el doble de eficiente. Sin embargo, el gran inventor sufría una gran ansiedad a la hora de crear sus maravillas. El no saber si iba a llegar a funcionar o no le mataba por dentro, más que nada porque el objetivo de sus obras era hacer felices a los demás, y si cometía un error y resultaba ser un fracaso, todos acabarían decepcionados. Y fue en ese momento cuando su hermano pequeño, con tan solo 5 años, le dio una lección de vida. Le dijo que si cometía un error y fracasaba, podría aprender de él y acercarse todavía más a la meta que se había propuesto. Enseñanza que deja flipando al gran Dane, teniendo en cuenta que era bastante más grande que él. Más tarde, cuando el famoso molino estaba en construcción, hubo una tormenta terrible. Preocupado por el estado de su creación, Dane fue a visitarla para comprobar que todo estaba en orden, algo que desató el miedo de su hermano y acabó corriendo para velar por su salud. Cuando llegó, se dio cuenta de que un rayo había atravesado toda la construcción, con la mala suerte de que el científico estaba dentro en ese momento y se terminó llevando su vida. Algo que, como es normal, dejó completamente en shock al pobre Nikola. En su funeral, el hombre que pidió construir el molino se lamentó llorando delante de la tumba, pero el hermano pequeño intentó que dejara de lamentarse, sobre todo porque no había ningún motivo para hacerlo. Para Tesla, su hermano Dane no había muerto, gracias a la ciencia conseguiría vivir eternamente, y estas palabras son mágicas. A partir de ese punto, Nikola decidió entregarse en cuerpo y alma a la ciencia. Poco después de ese trágico día, se terminó de construir el molino según los planos de Dane, pero con la mala fortuna de que no funcionaba, aunque esto no fue ningún impedimento para que el chavalín siguiese la investigación de su hermano y 6 años más tarde arreglara el molino mejorando el diseño original. Este simple hecho recalca la personalidad del niño. No tenía reparo en decir que su hermano cometió errores en su investigación, pero porque para él no era nada malo. Gracias a esos errores, Tesla descubrió que
funcionaba y que no, y pudo seguir su investigación a la perfección. Además, las palabras que dijo en el funeral, el que Dane no hubiese muerto el día de la tormenta, sino que gracias a la ciencia conseguiría vivir eternamente, las hizo reales. Si no llega a ser por la investigación de su hermano, nunca podría haber existido un molino de esas características. Y aunque al principio Dane tuviera razón y todo el mundo se olvidara de él tras fracasar, su hermano consiguió darle la vuelta a la tortilla y hacer que recordaran sus hazañas mediante la mejora de su diseño. De hecho, gracias a que le inculcó la pasión por la ciencia, Tesla siguió estudiando día y noche, vivo y muerto, hasta conseguir ser uno de los mejores luchadores del Ragnarok con inventos completamente absurdos. Así que gracias a Dane es que un humano normal y corriente, con esfuerzo y dedicación, es capaz de enfrentarse a un dios. Por su culpa estamos disfrutando uno de los mejores combates de la obra. Gracias, Dane. De vuelta a la arena, vemos como todo el mundo, incluido su hermano, se preocupa por el estado del humano. Es más, él concretamente, aterrado por lo que tiene que estar sufriendo, le pide que pare, le dice que ya es suficiente. Y algo que me parece increíble es la respuesta de Tesla. Su sonrisa es muy característica, más que nada porque no la ha perdido en todo el combate. Desde que empezó a enfrentarse con el dios, tras cada golpe recibido sacaba su mejor sonrisa y buscaba el lado bueno de la situación. Y estoy seguro de que muchos, después del desastroso ataque de Belcebú, pensaban que el humano iba a darse por vencido y por primera vez llegar a tener incluso miedo de lo que le pudiese pasar. Sin embargo, lo único que provoca en Tesla es volver a sonreír, ponerse en guardia y decir una de las mejores frases de todo el combate. Mientras heredemos y desarrollemos la ciencia, la humanidad jamás perecerá. Nosotros, la humanidad, somos uno. Teniendo todo el sentido del mundo, las palabras del científico querían decir que indirectamente le da exactamente igual morirse en el combate. Tal y como recalcó cuando creó la prisión de dioses, él está seguro de que la humanidad conseguirá plantarles cara y sobrevivir al Ragnarok. Y no solo eso, sino que en un futuro llegarán a ser incluso más fuertes que ellos, ya que gracias a momentos como este hay espectadores que observan las creaciones de otros genios como él. Y esto podría desatar su curiosidad, tal y como hizo su hermano Dane con él, y convertirse en alguien mucho más fuerte que el mismo Tesla. De hecho, según el humano, la humanidad es uno, ya que, por ejemplo, la vida de otros científicos no acabó el día de sus fallecimientos, sino que siguieron estando dentro de Dane. En la hora de su muerte, todas esas experiencias y conocimientos pasaron a estar dentro de Tesla, y cuando este llega a morir, probablemente pasen al interior de otra persona, algo que me parece poético. Este capítulo está lleno de referencias buenísimas, como los números 3, 6 y 9, que eran la contraseña en el laboratorio de Dane y la llave del universo según el Tesla de la vida real. Pero sin lugar a duda, para mí, el mejor detalle fue llamar al laboratorio de su hermano Gematria Zone. Básicamente, era bastante extraño que la prisión de los dioses fuese la única técnica del humano que no tenía un nombre ridículo. Y es que, al llamarla zona geométrica, es decir, igual que Gematria Zone, estaba haciendo honor a su hermano. ¿Pero era ese el único detalle que quería tener con él? ¿Poner el nombre de su laboratorio a una de sus técnicas? No lo creo. La jaula de Tesla era, según él, el lugar donde los dioses pasarían de ser los cazadores a los cazados, el sitio donde, gracias a sus descubrimientos del superautómata B, iba a conseguir ser mucho más poderoso que Belcebú. Y esto podríamos relacionarlo con que un laboratorio, es decir, donde los humanos pueden progresar con ayuda de la ciencia, será el lugar donde acabará el reinado de la divinidad, haciendo un homenaje no solo a Dane, sino también a la misma ciencia. Y algo que llama bastante la atención es que esa misma jaula ha desaparecido gracias al ataque de Belcebú. Por lo tanto, Tesla no podrá volver a utilizar la teletransportación y no podrá moverse tan rápido como antes, o sea que lo tiene muy crudo si quiere remontar esta pelea. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.